Muy buenas trembolónicos, bienvenidos a otro vídeo de mi Patreon, en este caso de acceso abierto también a YouTube para que podáis disfrutar de solo una pequeñita parte del contenido que tenemos en el Patreon. Esto solo es el 1% de lo que vamos viendo semana a semana en el Patreon, y en este caso vamos a finalizar con el vídeo de hormona de crecimiento. Es una síntesis global y un poco mi experiencia con este compuesto. Recordamos que todo este contenido es de carácter general, carácter informativo, no pretende sustituir las indicaciones de un especialista médico. Sin más dilación, vamos a ello. Hormona de crecimiento. Vamos a ver historia, un poco de historia general, los extremos en el tamaño, gente muy alta, como por ejemplo Goliat, y gente muy bajita, siempre llamaron la atención a lo largo de toda la historia, y al final no se empezó a investigar de forma profunda de dónde podía venir estos extremos o qué era lo que generaba que esta gente creciese tanto o gente que se quedase muy bajita. No se empezó a investigar hasta el siglo XIX y el siglo XX. Antes del siglo XX, en este siglo XIX, pues hubo gente que ya sabía un poco, que definió las características de lo que es la acromegalia, de este crecimiento excesivo en el tamaño, ese crecimiento que se dice que tenía Goliat, y por eso no esquivó la piedra que lanzó David. Se pensaba que Goliat tenía un tumor en la hipófisis, un tumor que generaba un crecimiento excesivo de esta zona situada en la base del cerebro y que sobresalía de la silla turca. Y esta hipófisis pues básicamente comprimía el quiasma óptico y hacía que tuviese visión en túnel y no viese esa piedra que lanzó David y le dejó en la tumba. Más mitos, las meninas de Velázquez, esas niñas bajitas que se pensaba que tenían acondroplasia. Entonces todo esto es dilucidar, pero no fue hasta el siglo, como digo, XIX, cuando gente como por ejemplo Pierre Marie o neurofisiólogos como Cushing, muy célebres, cuando investigando cadáveres de gente que tenía este gigantismo, pues vieron que se generaban, que esta gente tenía tumores en la hipófisis. Entonces, lógicamente, este factor de crecimiento, esta hormona de crecimiento venía o viene de la hipófisis. Ya entrados en el siglo XX y principio del siglo XX, ya se empezaron a hacer experimentos con perros. Se les extraía la hipófisis, la mortalidad era muy alta, y ya se empezó a investigar. Se sabía que en adenohipófisis es donde se producían estos factores de crecimiento. Además, la adenohipófisis no solo tiene células somatotropas que producen hormona de crecimiento, sino que tiene otras células lactotropas que producen prolactina, que tiene bastante similitud con la hormona de crecimiento. Tienen células gonadotrópicas que producen factores a nivel gonadal. Es decir, tienen otras células, por lo tanto, se empezaban a hacer investigaciones, se empezaban años más adelante, se empezaban a intentar a generar extractos de esta adenohipófisis o de estas células para probarlos con animales y ver cómo les afectaba a nivel de crecimiento, qué síntomas tenían cuando se les administraba. Se les extraía o se les eliminaba esa adenohipófisis y se veía que eran animales que tenían poco crecimiento, que tenían una alta mortalidad. Entonces, poco a poco, en este inicio del siglo XX, se llevó un gran desarrollo en todo el ámbito de investigar la hormona de crecimiento. Más adelante, incluso Salmon y Dawedey descubrieron que esta hormona de crecimiento actúa a través de una adaliz que es el IGF-1, a través de otros estudios clásicos también bastante interesantes. Entonces, poco a poco podemos decir que se fue avanzando en el conocimiento sobre la hormona de crecimiento, y ya en la década de los años 50, si no me equivoco, creo que fue en el año 1957, cuando ya se consiguió sintetizar la hormona de crecimiento, que además hay una teoría que es la teoría del núcleo activo de la hormona de crecimiento, que al contrario de otras hormonas, como por ejemplo la insulina, que se podía utilizar o insulina extraída de animales en humanos no se podía utilizar la hormona de crecimiento extraída de animales, sino que tenía que ser de simios o de los propios humanos. Entonces, cuando se consiguió extraer o purificar esa hormona de crecimiento extraída de humanos o de simios, pues se empezó a tratar a niños. Fue Raven el que empezó a tratar a niños con esta hormona del crecimiento, y poco a poco estos niños que tenían bajo crecimiento o baja estatura, pues poco a poco se les ayudó a que esta estatura no fuese tan baja o que no se te quedasen tan bajos y pudiesen tener un crecimiento normal. Más adelante llegó la época en la que se intentó
extraer bastantes hormona de crecimiento, como digo, de la pituitaria humana, porque ya digo que no servía para estas terapias de reemplazo la extraída de animales. Había una teoría del núcleo activo. Entonces se generó organismos como en Estados Unidos, en Canadá, que se dedicaban básicamente a extraer hormona de cadáveres, purificarla y administrarla a niños con problemas en el crecimiento y estudiar. Estos años fueron de estudio, fueron de evaluación de cómo respondían estos niños, a qué dosis, cuánto crecimiento se producía, etc, etc. El problema de esto es que se generó un problema, que es el problema de la enfermedad de las vacas locas, una encefalopatía espongiforme derivada de unos priones que pueden generar o generan la muerte, son muy letales. Es decir, esta enfermedad es muy letal, y gente que había sido tratada con hormona de crecimiento de cadáveres se murió debido a esta infección. Entonces, justo llegó el año 1985 y fue cuando se suspendió el tratamiento con hormona de crecimiento de cadáver, y ya llega la época recombinante, que se había estado desarrollando años anteriores, pero fue en el año 1985 cuando se sintetizó la hormona de crecimiento recombinante humana, y a partir de ahí pues la producción era ilimitada, puesto que años anteriores la producción es bastante más menor, había una baja producción, incluso los niños a mitad de tratamiento se quedaban sin posibilidad de obtener hormona de crecimiento. Entonces, llegada la época recombinante, a partir del año 1985, pues abre una amplia gama, y de hecho incluso algunos estudios dicen que pues, tanto deportistas como niños con trastorno de crecimiento pues tuvieron suerte, ¿no?, que llegase esta hormona de crecimiento recombinante. Ya a partir de ahí, pues hasta nuestros días, pues se ha utilizado en bastantes patologías. Creo que la FDA o las organizaciones gubernamentales americanas creo que orientan la utilización de hormona de crecimiento, creo que son 7 u 8 trastornos específicos: niños con déficit de crecimiento, etc. Síndrome de Noonan, si no me equivoco, niñas con síndrome de Turner. Son bastantes trastornos en los que se ha utilizado la hormona de crecimiento, pero a nosotros lo que nos ocupa y preocupa es la utilización en deportistas, en deportes, para mejorar el rendimiento. Esto es un poco de historia solo general. Utilización, pues bueno, como acabo de decir, lógicamente a partir del año 1985, sobre todo en la época de los 90, en los deportes se produce una utilización masiva de hormona del crecimiento que no ha parado hasta nuestros días, puesto que se sigue utilizando muchísimo la hormona de crecimiento. Características de la hormona de crecimiento: no estamos hablando de un esteroide, esto no es un esteroide, sino un compuesto peptídico. Una hormona peptídica es una hormona que se conforma a través de la unión de muchos aminoácidos, que serían los bloques de constitución de la hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento humana, la que nosotros producimos endógenamente, tiene 191 aminoácidos. Si me equivoco en alguna cifra, con pinzas, porque lo estoy diciendo todo de memoria. Se piensa que solo producimos una isoforma, pero no, producimos más isoformas de la hormona de crecimiento. De hecho, en el proceso de síntesis de la hormona de crecimiento se pueden generar otras isoformas, como por ejemplo hay una isoforma de 22.000 kilodaltons, se puede formar una isoforma de 20.000 kilodaltons, incluso se pueden formar oligómeros mayores. Por lo tanto, es más complejo de lo que parece. No solo tenemos una hormona de crecimiento, sino que tenemos más variantes de la hormona del crecimiento. La que se sintetiza externamente, la que se utiliza, es la hormona de crecimiento de 22.000 kilodaltons, que parece que es la que más actividad biológica tiene, o la que mayor actividad biológica tiene. Entonces, estamos hablando de una hormona que nosotros producimos a nivel hipofisiario. Está regulada por otras hormonas que se secretan a nivel hipotalámico, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, y la propia hormona de crecimiento, como digo, tiene una genera una secreción de IGF-1 tanto a nivel hepático como en determinados tejidos, en el hueso o en el cartílago. Entonces hay un eje de retroalimentación bastante complejo. Presenta una homología estructural bastante amplia respecto a otras hormonas, como por ejemplo la
prolactina. El propio IGF-1 presenta una homología bastante semejante a, por ejemplo, la insulina, por eso se llama factor de crecimiento similar a la insulina IGF-1. Entonces es un tema de fisiología bastante amplio, lo tenemos explicado en el apartado de fisiología de la hormona de crecimiento más en detalle del Patreon. Efectos secundarios. La sobreproducción de hormona de crecimiento genera lo que se denomina acromegalia, que son una serie de síntomas. Entonces esta gente que tiene acromegalia, pues como digo, desde hace muchos años se podía ver que tenían problemas serios de salud, problemas a nivel cardíaco, a nivel cardiocirculatorio, etc. etc. Pero, ¿qué puede suceder en gente que consume consume hormona de crecimiento de forma aguda? Gente que se dedica al deporte, que es donde nosotros lo vamos a centrar, en el rendimiento, en el culturismo, etc. etc. Pues se presentan varios efectos secundarios de forma aguda a corto plazo. Por un lado está la resistencia a la insulina que se genera, aumenta lo que es la glucosa en ayunas, aumenta esa resistencia a la insulina y poco a poco la persona se va haciendo diabética. ¿Es algo reversible? Sí, se interrumpe el tratamiento, es algo reversible, pero lógicamente es algo que si generas un consumo crónico de hormona de crecimiento vas a terminar siendo diabético, por lo tanto es algo a controlar de forma muy detallada y muy rigurosa. Depende lógicamente de la dosis, depende de la susceptibilidad genética del sujeto y lógicamente luego hay compuestos que pueden ayudar a reducir esa resistencia a la insulina que se genera, como por ejemplo la berberina o la metformina, pero partiendo de una base sabemos que la hormona de crecimiento genera resistencia a la insulina. Aumenta lo que es la glucosa en sangre, aumenta la glucemia en ayunas. De hecho, la hormona de crecimiento se utilizaba o se le daba un uso como para administrarle a niños con hipoglucemia, niños muy pequeños con hipoglucemia. Era una de las utilizaciones que tenía la hormona de crecimiento. Retención hídrica, aumento de la retención hídrica, y con esa retención hídrica acompaña una serie de trastornos, pero genera un aumento muy marcado de la retención hídrica, de varios kilos del aumento de peso que se produce con la utilización de hormona de crecimiento suele ser retención hídrica, y esos kilos que se veían en los estudios que parecía aumento de masa libre de grasa, la masa libre de grasa no se discernía entre agua o entre masa muscular, por lo tanto aumenta lo que es la retención hídrica, aumento de la retención de agua en el cuerpo. Esa retención hídrica lógicamente si aumenta en el aparato va a aumentar también la cantidad de agua que transporta los vasos sanguíneos, el plasma, y por lo tanto puede aumentar lo que es la tensión arterial, puede aumentar, se puede producir dilatación a nivel cardíaco, puede aumentar el estrés renal, por lo tanto esa retención hídrica que va a ser más marcada o menos en determinados sujetos, pues es algo que suele producirse en la mayoría de estudios. También la retención hídrica a veces acompaña a mayor sudoración, aumenta lo que es la sudoración de las personas. Síndrome de túnel carpiano, parece que se produce una compresión del nervio mediano que discurre a nivel de la muñeca, y esto es bastante incómodo, suele generar dolor por la noche, se puede aumentar más incluso en gente que tiene trabajos como sentados, escribiendo con ordenador, puede incluso verse incrementado este síndrome del túnel carpiano, y con hormona de crecimiento es algo que suele suceder en un porcentaje elevado de sujetos que la utilizan. También a este síndrome del túnel carpiano acompañan sensaciones como de parestesia, de hormigueos, sensación de que se te duermen los dedos, que el agarre te falta, no puedes agarrar algo tan fuertemente. Entonces son efectos secundarios asociados a la hormona de crecimiento, como digo, son bastante comunes, incluso con dosis bajas. El tema cáncer. El tema cáncer es un tema controversico, porque parece que gente que no tiene neoplasia, la hormona de crecimiento no aumenta la recurrencia de que se genere una neoplasia, o que no aumenta la producción de cáncer, es decir, no te va a generar cáncer, pero si tú tienes un cáncer previo o neoplasia, lógicamente podría hacer que aumentase esa velocidad de crecimiento de ese tumor. Por lo tanto es delicado, y al final los estudios se han extrapolado de niños en sustitución de hormona de crecimiento, que las dosis son bastante inferiores a las que se utilizan, por ejemplo, en el rendimiento deportivo, en el culturismo. Por lo tanto, a largo plazo habría que valorarlo realmente. Es algo muy delicado que atañe a la hormona de crecimiento. Esta potencialidad de que teniendo un cáncer o incluso células tumorales que no están muy desarrolladas, pues que aumente su crecimiento. Dentro de los protocolos que nos encontramos en el mundo deportivo con hormona de crecimiento, tenemos, por un lado,
La hormona de crecimiento sola, utilizada sola, parece que tiene un efecto a nivel de pérdida de grasa, un aumento de la lipólisis, pero poco más. No te va a generar mayor aumento de masa muscular. Se han utilizado dosis bastante altas en estudios y parece que ese aumento de la masa libre de grasa se debe principalmente al aumento del componente líquido o esa retención líquida que destacábamos en efectos secundarios. Por lo tanto, hormona de crecimiento sola, yo en mi caso particular, hablo de mi caso, yo no la utilizaría nunca. Es un compuesto caro, lo veremos aquí en mi experiencia, y yo no la utilizaría sola. Luego, lógicamente, combinada con esteroides, los esteroides te van a dar un potencial de aumento en la masa muscular y la hormona de crecimiento te va a dar esa pérdida de grasa, por lo tanto se va a generar una recomposición corporal. Incluso se puede hablar de un efecto sinérgico entre los esteroides y la hormona de crecimiento, que con los esteroides y la hormona de crecimiento mezclado, ese aumento muscular fuera un poco más alto y la pérdida de grasa incluso fuese mayor. Es algo que hay estudios que se pueden ver esas combinaciones y podríamos dilucidar, o con la experiencia, la práctica de los culturistas, parece que con la hormona de crecimiento parece que se potencia un poco ese stack de esteroides o esa combinación de esteroides. Parece que la hormona de crecimiento lo potencia todo un poco, sirve como catalizador. Luego ya hay protocolos con insulina, mezclando esteroides con hormona de crecimiento e insulina. Eso lo veremos específicamente cuando lleguemos al tema de insulina en mi Patreon. Específicamente os comentaré incluso experiencias personales. Y luego estaría protocolos de reemplazo de gente que utiliza con la edad, se produce una reducción también de la hormona de crecimiento, pues busca un reemplazo de hormona de crecimiento, ya orientado a la salud y no orientado tanto al rendimiento. Dosis habituales, o yo un poco las dosis que he utilizado son de 4 o 5 unidades internacionales al día. Por la vida media que tiene la hormona de crecimiento, que tiene una vida media, que podríamos citarla entre unas 6, 8 horas, sabemos que se va a producir un pico más o menos a las 4 horas y como digo, se va a mantener incluso unas 12 horas hasta que va desapareciendo. Sí que es verdad que es una hormona que en nuestro cuerpo, de hecho, por eso los métodos antidopaje o métodos de control de dopaje prácticamente no la detectan, porque presenta una ventana de detección muy estrecha. Entonces por eso la utilizan tanto los deportistas, porque una vez que pasan 2 o 3 días desde que la has utilizado, prácticamente desaparece de la sangre. Entonces tiene una vida media muy corta en nuestro cuerpo, por lo tanto se genera un pico, una elevación y luego una bajada. Por lo tanto, estas 4 o 5 unidades yo en mi caso las dividiría en 2 o incluso en 2,5 unidades y 2,5 unidades repartidas a lo largo del tiempo, por la mañana y por la noche. Entonces utilizaría una dosis específica de mañana y una dosis específica de noche, repartida a lo largo del día, porque como digo, tiene esta vida media corta, un pico a las 4 horas más o menos, entre 4 y 6 horas, y luego una vida media, luego como digo, un tiempo total de 12 horas más o menos, hasta que va decayendo los niveles. Entonces, pues lógicamente te interesa dividirla en 2 tomas. Lógicamente, al favorecer la lipólisis, cuando se produce este pico de hormona de crecimiento en sangre, se va a producir también un aumento de lo que es los ácidos grasos en sangre, una lipólisis. Por lo tanto, la puedes utilizar unas 3 o 4 horas, se puede utilizar 3 o 4 horas antes del entrenamiento cardiovascular para favorecer que estos ácidos grasos se oxiden. Pero ya sí, intentar hilar más fino. Desde mi punto de vista, lo más práctico es dividirla mañana y noche. Mis dosis específicas han sido de 4 o 5 unidades internacionales, y dentro de mi experiencia, las veces que la he probado, tanto en definición como en volumen esta temporada. En definición, cuando la he utilizado, el primer año que lo hice, sí que me dio un cambio bastante significativo. Sí que es verdad que en mi caso particular soy una persona que tiende a descargarse en las etapas de definición, a perder bastante glucógeno, y la hormona de crecimiento te retiene muchísimo más ese glucógeno, ayuda a que el físico se mantenga mucho más redondo, mucho más bombeado. Es lo que yo pude discernir a través de la utilización. Lógicamente, cuando la combinas con esteroides anabólicos, parece que potencia mucho más todo ese entorno. Desde mi experiencia, yo he estipulado siempre estas dosis de 4 o 5 unidades internacionales. Si la hormona de crecimiento es buena, te puede dar esos problemas como hormigueos, cosquilleo en los dedos, aumento del síndrome del túnel carpiano. Es algo agudo que algún día te sucede, no es algo que se cronifique durante su utilización. Sí que aumenta un poco más la glucosa en ayunas, puede aumentar a 100 miligramos por decilitro. Como digo, es mi experiencia, es mi caso particular. En mi caso particular me ha dado buena respuesta entre 4 o 5 unidades al día, dividirla entre mañana y noche, no atender a momentos de ayunas, eso es una bobada. Al final se va a mantener una elevación en sangre constante, entonces tú vas haciendo tus comidas a lo largo del día.
A nivel de definición, aumenta lo que es la definición. Sí que es verdad que quizá en definición da un poco más de hambre, habría que valorarlo realmente. En definición, entonces, es un compuesto que puede incluso reducir el catabolismo, mantiene mucho mejor tus sustratos de glucógeno, utilizas más como combustible la grasa, puedes entrenar incluso más intenso a tener más glucógeno y el físico lo mantiene más redondo, bombeado. En mi caso, con un físico que tiende a descargarse, va bastante bien. Lo que es en volumen, este año utilizando el volumen, el físico también se mantiene, aumentas lo que es el peso corporal, más magro, también aumenta la retención de líquidos en volumen, no tanto en definición esa retención, pero en volumen, desde mi punto de vista, te ayuda a mantenerte más limpio, puedes comer bastante más calorías, incluso puedes hacer una dieta más sucia, entre comillas, haciendo más comidas libres a la semana, etc. Sobre todo gente como es mi caso, que me cuesta mucho subir, tengo que comer bastante, entonces tengo que introducir alimentos con alta densidad energética, barritas energéticas, etc. Y todo eso, lógicamente, con normal crecimiento que te favorece esa lipólisis, pues no vas a ganar tanta grasa. Desde mi punto de vista, no lo alargaría mucho en el tiempo por esa resistencia a la insulina, entonces en mi caso, pues utilizarla en estas dosis unas 10 semanas sería más que suficiente. Como digo, es mi protocolo particular. Seguiré comentando más cosas si me preguntáis en el Patreon, tenéis el chat privado en el Patreon para más comentarios. Esto al final es un resumen de todo lo que hemos ido viendo de hormona de crecimiento. Tenemos ya un montón de vídeos hablando de la sinergia, hablando de las características farmacocinéticas, farmacodinámicas. Entonces esto al final ha sido un pequeño resumen que lo subiré al Patreon para que lo tengáis todo compacto y comprimido. Así que muchísimas gracias, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos de mi Patreon. Un saludo muy fuerte.